Lucas capítulo 9, versículos 23 y 24. Así que si tienen sus Biblias a mano, vamos a darle lectura a la palabra del Señor. Y dice así: y decía a todos, refiriéndose a Jesús: si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Porque todo el que quiere salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. Esta es una porción muy conocida por todos. La palabra del Señor es clara. Jesús es claro en cuáles son los requerimientos de todos aquellos que quieren formar partes en el ejército de salvación, en el grupo de creyentes, en el pueblo de Dios. Una de las cosas más importantes para nosotros tener una correcta relación con nuestro Señor es renunciar a nuestro yo, renunciar a nosotros mismos por vivir la vida que Cristo quiere que vivamos, la manera como Él quiere que la vivamos. Y por eso Jesús les decía a sus discípulos, muchas personas se acercaban a Él y le decían: quiero seguirte, quiero ser tu discípulo, pero no estaban dispuestos a renunciar a las cosas que tenían, a renunciar a ciertos hábitos, renunciar a posesiones, renunciar a prejuicios. Querían mantener muchos su manera antigua de vivir. Y hay una realidad en esto. La vida cristiana no se trata de ir a la iglesia. Eso es parte de lo que hace un cristiano. Pero la vida cristiana no es solamente de eso. La vida cristiana no es solamente leer la Biblia, aunque todos los cristianos debemos leer la Biblia. La vida cristiana no se trata solamente de cantar alabanzas al Señor, aunque todos los cristianos lo hacemos y eso es maravilloso que lo hagamos. La vida cristiana se trata de un estilo de vida que va de acuerdo con los valores, con los principios establecidos por nuestro Rey, Jesucristo. Y por eso Jesús les decía, y le decía esto porque en aquel tiempo los discípulos estaban corriendo riesgos bien grandes al declararse discípulos de Jesús. Si a Jesús lo hicieron, si a Jesús lo crucificaron, ¿qué no harían con los discípulos de Jesús? Es por eso que Jesús, antes de que ellos tomaran una decisión, les alerta algo y les dice que deben renunciar a sus propias vidas si es necesario. Deben renunciar a sus vidas, porque el que pierda su vida por causa de Jesucristo y por causa del Evangelio, éste la salvará. Pero el que por temor a las personas, por temor a la persecución, por temor a la crítica, no es capaz de renunciar a la manera de vivir según el estilo de vida del mundo, entonces éste ha puesto esas maneras de vivir primero que a Jesucristo. Y es por eso que Jesús nos alerta y nos dice: tienes que tomar una decisión en cuanto a la manera como vas a vivir una vez que decidas seguirme. Hoy en día vemos en muchas iglesias, en muchas congregaciones, muchos predicadores que hablan acerca de un evangelio fácil, un evangelio próspero, un evangelio que más bien lejos de causar problemas, lo que es un evangelio de comodidades, de riquezas, de bendición, de estar lejos de sufrimiento. Y esto no es lo que Jesús nos está diciendo. Más bien nos alerta y nos dice que debes entregar tu vida. Muchos de nosotros no hemos querido, no nos atrevemos, no tenemos un compromiso al punto de renunciar a cosas pequeñas, renunciar a un corto periodo de tiempo para orar junto con la iglesia, un corto periodo de tiempo para ministrar o servir con la iglesia. Muchos de nosotros nos cuesta rendir al Señor parte de nuestras ganancias, porque tenemos miedo
de quedarnos sin nada al compartir, al aportar para la obra del reino. Muchos de nosotros tiene talentos y tiene temor de usarlos porque no tiene tiempo o porque le cuesta hacerlo y no quiere esforzarse. Les digo una cosa, si no somos capaces de dar estas cosas que son pequeñas, que son sencillas, entonces ¿cómo estaremos dispuestos de poner nuestras propias vidas si llegara el punto de ser necesario? En el libro de Génesis, el mismo Señor dice, sé fiel hasta la muerte y yo te daré la corona de la vida. Esto es una promesa del mismo Señor Jesús, el único que puede dar la vida. Nos dice, sé fiel hasta la muerte. Y quiero aclarar que este versículo no se enfoca o no se trata de ser fiel o ser cristiano hasta que te mueras. No. Lo que está diciendo Jesús en este texto es de ser fiel al Señor hasta el punto de dar tu vida si es necesario por causa de Jesucristo y por causa del Evangelio de Jesús. Por tanto, en tiempos como estos, nuestra fe es probada. En tiempos como estos de distanciamiento social, vemos algunos hermanos que se han enfriado. Otros, al contrario, están más más alentados a seguir colaborando con la obra del Señor. Y nuestra fe es probada de muchas maneras, no solamente con la situación que estamos viviendo, sino también es probada a través de crisis, circunstancias, crisis materiales, problemas familiares y de diversas maneras es probada nuestra fe. Es en este tiempo cuando nosotros debemos mostrar nuestra fidelidad y nuestra dependencia del Señor Jesús. Y por eso, si nosotros tenemos esto como lema en nuestra vida, si alguno quiere venir en pos de mí, niéguese a sí mismo. Si usted cuando ora, usted ora negándose a sí mismo, negándose a lejos de satisfacer solamente sus deseos personales, más bien satisfacer la voluntad de Dios. Entonces, tome su cruz cada día y sígame. Es lo que dice el Señor. Renuncia a ti, renuncia a tus preferencias, a tu manera de hacer las cosas y piensa cómo Jesús quiere que tú lo hagas y hazlo a la manera de Él. Toma tu cruz cada día. Y la cruz no es una enfermedad, la cruz no es una crisis familiar. La cruz que debemos cargar es las consecuencias de ser cristiano, las consecuencias de vivir de acuerdo con los valores que nos enseña la palabra del Señor. Sé fiel, viviendo a la manera de Cristo. Deja que ya no seas tú el que esté viviendo, sino que viva Cristo en ti. Como decía Pablo, ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo, lo vivo en la fe del Hijo de Dios. Ese es el estilo de vida que debemos tener. Porque todo el que quiera salvar su vida, la perderá. Y todo el que pierda su vida por causa de mí, éste la salvará. La idea del cristianismo es morir. Si tú quieres tener la vida eterna, primero tienes que morir. Tienes que morir como una semilla que cae en tierra antes de dar fruto, antes de convertirse en un árbol. Primero tiene que caer en tierra y tiene que morir. Nosotros tenemos que morir a nosotros mismos para entonces tener la vida que Cristo nos ofrece.